Pues a mí me sorprendió mucho Bárbara Forero, me sorprendió porque en la investigación nunca había escuchado ese nombre y ella fue súper importante en el episodio del 20 de julio. Bárbara Forero fue una mujer que se separó, dejó a su esposo, que era una persona pues muy adinerada de Zipaquirá, y conoció un hombre que era un corregidor que se llamaba Pedro Fermín de Vargas. Ella se separa de su esposo de Zipaquirá y huye con Pedro Fermín de Vargas, entonces ya es como la primera razón de romper como con los prejuicios y esos lazos tan fuertes del matrimonio de esa época. Y después de una travesía que hacen por Jamaica, se tienen que separar, ella vuelve a Colombia y vuelve justamente a ser parte, digamos, del activismo del 20 de julio, y pues fue la mujer que básicamente como que sacó a las personas de la calle en el episodio del 20 de julio y les dijo que salieran pues justamente a marchar por la independencia. Bueno, a mí me sorprendió mucho conocer la historia de Ofelia Uribe de Acosta. Cuando se habla de los derechos políticos de la mujer, se acostumbra mucho recordar a Esmeralda Arboleda o a Josefina Jubach de Valencia, que fueron las primeras mujeres que intervinieron directamente en la Asamblea Constituyente de la época de Rojas Pinilla, o también fueron las primeras congresistas. Pero cabe recordar a Ofelia Uribe de Acosta porque con ella es que empieza la lucha realmente de los derechos políticos femeninos en el siglo XX, un personaje muy importante que desde Tunja, con un programa de radio, se dedicó a ventilar la necesidad de que se promulgaran estos derechos, estuvo permanentemente unida a todas las luchas femeninas de ese momento, y cuando finalmente se logró en la Asamblea Constituyente de Rojas los derechos políticos para la mujer, ella da una frase que lo resume todo y lo dice: el derecho al sufragio femenino no fue una dádiva del general Rojas ni de ningún otro presidente, fue una obra de las mujeres cuando se decidieron hacerlo. Contrario a lo que muchos piensan, creo que lo que más me llamó la atención fue, digamos, la época de las batallas y de la guerra, porque creo que en esa época la mujer aún no tenía tantas bases culturales o, digamos, de fuentes de enseñanza de qué apegarse. Entonces justamente se apegó del valor que tenía por instinto de decidir ir a la guerra y pelear. Entonces voy a referirme, digamos, a María Martínez de Nicer, que fue partícipe de la Guerra de los Supremos y fue como una especie de Mulan colombiana, y fue una mujer que se disfrazó de hombre para ser parte del campo de batalla, y considero que debe ser recordada con mayor fuerza. Bueno, yo creo que lo que se demuestra en el recorrido histórico que hicimos fue el valor de la educación. Las primeras generaciones de las mujeres republicanas tuvieron una gran formadora que fue María Petronila Cuellar, que era del Colegio de la Enseñanza, que básicamente era el único centro de difusión educativo para las primeras generaciones. En el año de 1832 se creó el Colegio de la Merced, que ya empezó a que varias mujeres ya pudieran tener una educación propia para mujeres en los colegios. Y en ese mismo orden de ideas, cuando uno va recorriendo la historia, se va dando cuenta que los avances de las mujeres son directamente proporcionales al momento en que pudieron acceder a la educación. Por eso, volviendo a Ofelia Uribe de Acosta, pues ella coincide en el momento en el cual se expidieron las primeras normas y leyes para el acceso de las mujeres a la educación superior, que es el que va directamente a cambiar la perspectiva de las mujeres a nivel republicano. Y obviamente las luchas por los derechos civiles, las luchas por los derechos políticos que encarna la figura de Ofelia Uribe de Acosta, pues tiene que ver mucho con la promoción de la educación en Colombia para las mujeres. Yo recuerdo un poco el caso de Josefa Acevedo de Gómez. Ella fue una escritora que de hecho escribió, digamos, el primer manual de economía, por decirlo así, para mujeres domésticas. Pero recuerdo un poco que ella fue la primera mujer que se divorció en Colombia. Pienso que ese reto fue de pronto como separarse un poquito de las tradiciones de la iglesia, del Estado, que les obligaban a las mujeres a tener una idea de familia, de que su único papel en la vida era ser esposa y era ser madre, y se dieron cuenta ellas en el proceso que no era así, que tenían derecho a hacer otras cosas, pero eso fue como un arma de doble filo en esa época. Pienso que desde la Constitución misma
hubo dificultades para un desarrollo equitativo de la mujer frente al hombre. A pesar de que el siglo XIX está lleno de momentos constitucionales, hubo más de 10, en ninguna de esas constituciones hubo una exaltación particular a la mujer. Por el contrario, casi todas ellas determinaron que ciudadanos eran los mayores de 21 años, varones y casados, de manera que desde las mismas normas ya había una especie de exclusión de la mujer. Además hubo una connotación religiosa que también determinó que las mujeres un poco educativamente y por esta influencia del catolicismo de alguna manera estuvieran un poco relegadas al territorio del hogar. Y finalmente pues las mismas normas sociales, porque a los hombres les resultaba mucho más productivo mantener a las esposas distantes de los asuntos públicos, y el hecho de que las mujeres estuvieran ajenas al mundo de lo público pues las iba restringiendo desde una perspectiva puramente social. Por eso cuando ellas adquieren derechos civiles empiezan también a acceder al siguiente paso, que eran los derechos políticos, y definitivamente un paso significativo hacia la equidad de género y su perspectiva de evolución como mujeres. Pero yo creo que la época de la expedición botánica fue fundamental de pronto para iniciar como esa chispa de cuestionarse qué era lo que estaba pasando en la época. Entonces me refiero otra vez a Bárbara Forero, Margarita Ortega, Rafaela Isasi, que generaron como una especie de tertulias culturales en las que empezaron a hablar, sí, de libros, de corrientes culturales de la época, pero ese espacio se convirtió en un espacio de cuestionamiento para empezar a hablar de lo que estaba pasando con la independencia, y las mujeres fueron quienes justamente propiciaron esos espacios de debate de lo que pasaba. Al contrario de lo que se cree, las mujeres siempre estuvieron muy atentas a los grandes momentos sociales, políticos, culturales que estaban sucediendo en Colombia. Uno lo ve desde, por ejemplo, la Revolución de los Comuneros, donde Manuela Beltrán, al rasgarle el edicto de los impuestos, inicia la revuelta comunera. O lo ve, por ejemplo, en el momento de la resistencia contra la reconquista española, donde participan activamente y adquieren una posición desde espías hasta guerreras, o en la época de la lucha de la independencia de Bolívar, donde directamente las Juanas de la Independencia toman las armas en contravía incluso de las órdenes de la oficialidad de patriota, para hacer parte y no perderse el momento clave de la historia de la independencia colombiana. O por ejemplo, en un país que tuvo una larguísima tradición de Estado confesional católico, la vocación por los demás hace, por ejemplo, que la historia de la Madre Laura, la santa colombiana, hay muchas mujeres vinculadas a la necesidad del servicio social, a la necesidad de la vocación. Y asimismo, pues por eso llegamos al siglo XX, donde la lucha por los derechos civiles, por las libertades públicas, pues también las convierte en mujeres totalmente protagónicas de esas mismas luchas a las que ellas lograron acceder, a esos mismos derechos que supieron conquistar. Antes que nada, dejen el miedo de lado, el miedo de cuestionarse las normas que eternamente nos han impuesto. Les diría que saquen el instinto de pronto de ser un poco más valientes y de aferrarse a los conocimientos que todas ya tenemos, pero que por miedo tal vez no hemos sacado. Entonces yo les diría eso, que no se rindan, que no dejen de luchar y que dejen el miedo detrás, que es lo que nos ha tal vez detenido un poco. Bueno, nuestra pesquisa periodística llegó hasta los años 70 porque el sentido era exaltar a las pioneras de la libertad, pero de los 70 hasta ahora han pasado 50 años en los cuales realmente hay muchas mujeres muy valiosas que todavía están combatiendo, que todavía están abriéndose camino. Entonces yo creo que la invitación es a las mismas mujeres a que ayuden a construir esta historia de las mujeres de los 80, de las mujeres de los 90, de las mujeres del siglo XXI, que son las que están transformando completamente la sociedad colombiana. Entonces esa es la invitación, a que este libro se enriquezca y que el próximo tomo incluya no ya a las pioneras de la libertad, sino a las artífices de la libertad.